Vamos a continuar entonces con nuestro curso de álgebra en el tema de factorización de polinomios. Pero ahora ya no vamos a estar hablando de un método de factorización en específico, sino que vamos a factorizar polinomios aplicando una combinación de métodos de factorización, de forma tal que podamos ir, digamos, reduciendo el polinomio que nos están dando de forma inicial a polinomios más simples o a polinomios que ya conocemos cómo factorizar. Vamos entonces a ver un primer ejemplo de casos combinados de factorización. Digamos que nos piden factorizar el siguiente polinomio: 3x a la 4y menos 27x cuadrado y al cubo. Nos piden factorizar el siguiente polinomio. Como una, digamos, regla general a la hora de factorizar polinomios, debemos ir siguiendo un orden de los métodos que conocemos, desde el más simple hasta el más complejo y desde el más general hasta el más específico. ¿Qué significa esto? El primer método que estudiamos, que era el método del factor común, era el método que nos permitía aplicar a cualquier tipo de polinomio. No tenía que ser a un polinomio específico, ni tenía que ser, no tenía que ser necesariamente a un binomio ni a un trinomio. El método de factorización del factor común sirve para cualquier polinomio. Por lo tanto, es el primer método en el que tenemos que pensar cuando nos enfrentamos a un polinomio que queremos factorizar. Si es posible o no aplicarle el método del factor común. En este caso, tenemos precisamente un polinomio que sí es posible aplicarle el método del factor común, y es por donde debemos empezar. ¿Cuál sería el factor común en este polinomio? Pues recuerden que el factor común es el máximo común divisor de los coeficientes. En este caso, entre el 3 y el 27, el máximo común divisor es el 3, y la parte literal deben ser las variables que son comunes. En este caso aquí tenemos x y y acá tenemos también el segundo término x y, por lo tanto x y y es parte del factor común. Y ahora vamos a ver cuál es el grado. Debe ser las variables que son comunes a ambas partes literales y además que sean las de menor grado. Aquí tenemos x a la 4 y aquí tenemos x a la 2, por lo tanto sería x a la 2 la de menor grado, y aquí tenemos y aquí tenemos y al cubo, por lo tanto la de menor grado sería y. Ya tenemos identificado entonces el factor común entre estos dos términos, y ahora vamos a realizar la operación de obtener el segundo factor, que en este caso tendríamos que dividir cada uno de los términos entre el factor común, es decir, 3x a la 4 y entre 3x cuadrado y me quedaría 3 entre 3, 1, x a la 4 entre x a la 2 es x cuadrado, y entre y me quedaría 1. Por lo tanto, x cuadrado sería el primer término de este segundo factor. Menos 27 entre 3 me quedaría 9, x cuadrado entre x cuadrado me quedaría 1, y y al cubo entre y me quedaría y al cuadrado. Hasta ahí he factorizado el polinomio original aplicando el factor común. Ya tengo el primer paso de mi proceso de factorización resuelto. Tengo mi factor común que multiplica a un binomio. Ahora, no hemos todavía terminado de factorizar todo lo que es posible este polinomio. ¿Por qué? Porque este binomio que hemos obtenido aquí todavía se puede seguir factorizando. Ahora hemos llegado, por ejemplo, a un binomio que tiene una característica específica, y es que es una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado, ¿por qué? Porque el primer término es x al cuadrado y la raíz de ese término x al cuadrado es x. Y en el segundo caso tenemos también
que la raíz cuadrada de 9y al cuadrado es 3y. Por lo tanto, x cuadrado y 9y al cuadrado son cuadrados perfectos. Recuerden que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9y al cuadrado es 3y. Por lo tanto, x cuadrado y 9y al cuadrado son cuadrados perfectos y podemos este binomio factorizarlo por el método de diferencia de cuadrados, que decía lo siguiente. Dejamos el 3x cuadrado y como está expresado y ahora factorizamos la diferencia de cuadrado, que dice que cuando tenemos una diferencia de dos cuadrados perfectos, la factorización es la raíz del primero, en este caso x, más la raíz del segundo por la raíz del primero menos la raíz del segundo. Y ahora sí hemos completado la factorización de este polinomio. Es decir, hemos expresado hasta la máxima factorización posible el polinomio original.